quiero agradecer la invitación para participar de esta jornada y también aprovechar de que tenemos muchos colegas que son extranjeros, que hoy en nuestro país es feriado nacional porque recordamos el natalicio de nuestro héroe nacional, José Gervasio Artigas. Por lo tanto, en Uruguay hoy es un día feriado laborable. Al comenzar mi exposición, lo que quise o lo que quiero exponer es justamente mostrarles de cuál sería un abordaje epidemiológico frente a eventos sanitarios que son de altas frecuencias y poco recurrentes. En este caso se ha titulado como Tríada Epidemiológica del COVID-19, pero después de haber escuchado a Dolores, obviamente creo que los cisnes negros que están contenidos dentro del triángulo, lo tendría que llevarlo para los factores intrínsecos de la gente, donde ahí se transcribe justamente la estructura, la inmunogenicidad, la especificidad, variabilidad, virulencia, patogenicidad, infectividad, que solo son características de los, especiales de la estructura, o sea, los factores intrínsecos de la gente que estamos hablando. A continuación, en la siguiente placa, más allá que siempre tenemos que tener en cuenta de que huésped, lugar y agente son los que configuran un escenario epidemiológico activo para los estudios de los clústeres o no clústeres en ese caso. En esta segunda placa quiero destacar dos interrogantes que me formulé. La primera es si la Organización Mundial de la Salud comunicó o no tardíamente el estallido pandémico. Y en segundo lugar, hasta ahora me estoy preguntando si nosotros en 15 de junio de 2007, todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud aprobaron el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Qué pasó? Oh yeah, it was muted. I've unmuted it. Is that right? ¿Qué pasó con el Reglamento Sanitario Internacional? Que es un documento muy completo, como para, por ejemplo, muy útil para estos eventos epidemiológicos que tienen la característica de ser una epidemia especial, denominada pandemia. En función de eso, y tomando los elementos que mencioné anteriormente, en la siguiente placa lo que se muestra es justamente el concepto de lo que es el R0, es decir, la tasa básica reproductiva. Más allá de la apreciación o de la estimación que metodológicamente podemos hacer operativamente con esta variable, quiero destacar justamente los dos recuadros que están en el ángulo inferior izquierdo, donde justamente ahí se destaca lo que es el número básico reproductivo y principalmente el punto C, que indica justamente los individuos susceptibles por unidad de tiempo. Esta aseveración que realizo en este momento está relacionado hace más 48 horas que la CDC acaba de publicar justamente la importancia del factor tiempo, es decir, la distancia que yo prefiero, en el Uruguay se llama distancia física sostenida, yo prefiero llamar distanciamiento consciente sostenido, porque obviamente eso va a depender de cada uno de los integrantes de un grupo social de personas en la cual todos somos potencialmente huéspedes de la gente. Otro aspecto que también me llama mucho la atención y creo que puede disparar investigaciones al respecto es la variación de la tasa básica reproductiva, que la podemos edificar sobre tres estructuras fundamentales. Uno es el tamaño de la comunidad, los patrones de comportamiento que tiene esa comunidad
y cuáles son los factores espaciales o clustering que actúan justamente en esa comunidad. Estos tres elementos hacen que el R sub 0, si vamos a medir en diferentes regiones georreferenciadas, obviamente podemos encontrar un R sub 0 mayor a 1, pero con valores que son distintos en cuanto a la dimensión de la interpretación del cálculo de la tasa básica reproductiva. La próxima placa es nada más que para mostrarles para las personas que no están en el ámbito de la epidemiología, es decir, nada más la morfología de algunas gráficas y principalmente de cómo se da desde cuando uno tiene que trabajar desde una enfermedad endémica o esporádica o por fuente común o epidemia propagada, ¿no? Si vamos a graficar esos eventos, obviamente vamos a tener morfologías del trazado de la curva que son diferentes. Pero sí, me interesa destacar las interfaces epidémicas o la fase de una epidemia, y siempre cuando estamos en una epidemia o en esta epidemia con una tasa de transmisibilidad muy elevada que hace determinar que utilicemos el término pandemia, siempre es importante considerar que hay 3 puntos, ¿no?, en la cual tenemos que mirarlo muy detalladamente, que son los individuos susceptibles, los individuos infecciosos y los individuos inmunes, porque eso determina justamente cuál es la operativa que tenemos que llevar a cabo. Continuando con la próxima placa, ya vamos a entrar desde un concepto de epidemiológico hasta un concepto estratégico epidemiológico. En la siguiente placa, ahí está. Donde esta situación prepandémica, la anterior, por favor. La anterior, Patricia, ahí está. Está referida a una investigación que realicé en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, en el Uruguay, sobre la vulnerabilidad de las fronteras uruguayas a los riesgos epidemiológicos, y ahí quisiera destacar lo siguiente. En la imagen que ven a la izquierda, Patricia. Sí, a ver. La anterior. En la anterior, lo que están viendo es el mapa del Uruguay. ¿Esa es la correcta, Julio? Sí, exacto, esa es la correcta. Bien. El mapa del Uruguay, cuyo perímetro, cuya periferia, están compuestas por 14 departamentos. Con lo cual, en esta periferia, ahí está justamente, digamos, asentada la mayor población del país, de los 3 millones y pico que tenemos de habitantes, prácticamente 2,5 millones o más, están ubicados en esta periferia, ¿no? En el cual, en esta periferia se están figurando dentro del número de ciudades que tiene el Uruguay, 38 ciudades están ubicadas en esta periferia, la cual yo llamo el anillo geoepidemiológico sociosanitario, que ustedes ven que es el que está afuera, así que contiene al Uruguay. Cada uno de esos colores representa a un departamento con su superficie respectiva. ¿Por qué la vulnerabilidad? Porque dentro de esta periferia, desde el punto de vista estratégico, o sea, del valor estratégico nacional sociosanitario, de la relación con los intereses nacionales y cuáles serían los sectores nacionales afectados, hay una flecha en la parte inferior que les indica justamente los puntos de entrada. Es decir, que los puntos de ingresos que tiene este anillo de nuestro país está relacionado con los puertos, aeropuertos y puntos y pasos de frontera. Esto indica justamente de que la vulnerabilidad de nuestras fronteras está relacionado justamente con la carencia y una falta de vigilancia epidemiológica activa sociosanitaria
en lo cual vuelve más eso digamos, incrementa la vulnerabilidad en la cual no tenemos que confundir cuarentena con vigilancia. En la siguiente placa se transcribe las dimensiones de vigilancia natural que tiene nuestro país con respecto a sus países limítrofes, tanto la República Federativa de Brasil como de la República Argentina. Pero lo importante, más allá de los aspectos, digamos, cuantitativos, geográficos, que ahí se transcriben, hice hincapié en aclarar que es una frontera. Y tenemos que tener en cuenta que una frontera nunca es una barrera, sino que es un paso, ya que señala al mismo tiempo la presencia del otro y la posibilidad de reunirse con él. Un manejo estratégico con estas características nos permite y nos está permitiendo poder llegar a concretar acuerdos binacionales con los países que nos limitan. En la siguiente placa, el título es de cómo se puede medir, cómo podemos medir la gestión de riesgo de un país, más allá de la definición técnica de lo que significa gestión de riesgo. Sí me interesa tomar el tercer indicador, que es el índice de vulnerabilidad prevalente, cuyo acrónimo es IVP. Este índice de vulnerabilidad prevalente, ¿tá?, es una canasta de indicadores que justamente caracterizan o exacerban las condiciones prevalentes de vulnerabilidad en términos de exposición en áreas propensas, principalmente cuando también adolecen de debilidades socioeconómicas y a veces de la falta de una resiliencia social que en general o está ausente o es mínima. Esto es muy importante porque me parece que acá sería un foro interesante para plantear una idea de investigación que creo que deberíamos todos considerarla. Serían así como los países, por ejemplo, hoy les mostraba el cisne negro, es decir, y de ese cisne negro podemos sacar muchas conclusiones y muchas deducciones. Pero piensen que los países generalmente tienen un grado inversor. Es decir, los países, de acuerdo a ese grado inversor, tienen un riesgo que las agencias o corporaciones internacionales le asignan. Si un país en estas condiciones, en este momento como estamos viviendo, creo que sería muy interesante fomentar investigaciones de tesis donde pudiéramos complementar posibilidades prácticas, es decir, una política de posibilidades prácticas, que podría ser, por ejemplo, el esfuerzo que hacen los países por mantener la salud de la población contenida en su territorio, pero no hay que olvidarse que lo que yo hago en un territorio puede perfectamente, va a ejercer un efecto muy importante en las poblaciones de otros países y de otros continentes y del mundo, como estamos viviendo ahora. ¿No sería menester plantearse que así como se le asigna un riesgo a un país de acuerdo a sus características macroeconómicas, también paralelamente elaborar un indicador que indique los riesgos epidemiológicos del país y que a su vez esos dos indicadores pudieran interactuar de tal forma que se pudiera de esa forma lograr fomentar la inversión dada a la crisis económica que estamos viviendo y a su vez también que las poblaciones de los distintos países puedan tener asegurada una mejor atención sanitaria del Estado. A mí me parece que aquí es un momento oportuno, como también para que los economistas puedan plantearse si no sería factible
que los riesgos de los países no solo se miden por las variables macroeconómicas, sino también por su estatus epidemiológico. En la siguiente placa, lo que voy a hacer referencia, no está tanto porque mi colega, el doctor Enrique Peix, lo va a mencionar, pero sí me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. Las epidemias en la región de frontera, principalmente terrestre o por ingreso fluvial, obviamente el control sanitario conlleva a un progreso en la politización de las áreas, y esta politización de las áreas obviamente lleva a un interés político o estratégico de lo que significa desde el punto de vista de la seguridad nacional. Cuando planteé esta investigación fue en el año 2013, en el cual, dada la vulnerabilidad de nuestras fronteras, podíamos ser perfectamente un receptor muy débil para cualquier ingreso de cualquier evento sanitario como el que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Esta politización de áreas que lleva justamente a ese interés político, se ha producido hoy una ampliación de lo sociopolítico a nuevas esferas, como la estratégica, por ejemplo, ¿no? Lo que sí, como epidemiólogo, aprecio y puedo reflexionar, es que lo epidemiológico ha entrado en lo político a través de las cuestiones geoepidemiológicas, y eso emerge un área que creo que es muy interesante para los sanitaristas y para los que estamos en la parte de elaboración de políticas sanitarias, lo que llamamos la epipolítica estratégica o política epidemiológica, que en este momento tiene un rol fundamental, principalmente en lo que se refiere a todo el asesoramiento que los gobiernos de los países necesitan. También, en un concepto de pospandemia, vale la pena decir lo siguiente. La pregunta es, cuando entramos en una pandemia, ¿es fácil salir o no es fácil salir? Otra pregunta. El virus, coronavirus, SARS-CoV, no busca al huésped, sino que el huésped busca el virus. El distanciamiento social tiene que ser consciente y perdurable. Como política nacional frente a esta emergencia sanitaria, se debe planificar entonces lo que les había mencionado con lo que son las posibilidades prácticas para justamente evitar de bajar la tensión, o sea, debemos tratar de bajar la tensión entre lo que es salud y economía, de tal forma que de una pandemia no generemos otra pandemia peor. Sí creo que la reflexión de esta placa me llevó a escribir lo siguiente: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Otro tema que también debe ser tenido en cuenta en los portafolios estratégicos sanitarios son las epidemias sinérgicas, principalmente en aquellas regiones donde, aparte de haber tenido sarampión, dengue y otros eventos transmisibles, se le agrega ahora otra biomolécula muy compleja, como es esta del coronavirus. Y esto obviamente lleva a que tengamos que tener también una estrategia hacia lo que es el cuadro sindémico. Un cuadro sindémico es más complicado que un cuadro pandémico, porque a su vez la retroalimentación que se dan por falta de vigilancia entre otros eventos que también están en ese territorio se puede potenciar, y eso puede llevar a una configuración sindémica. Para terminar, llego a la siguiente conclusión: el recurrente enigma político de cómo podemos reducir el riesgo de desastres.
Y acá planteo los relojes de costo versus los relojes de crédito, pero con algo muy especial. En el caso para esta investigación ha sido el anillo geoepidemiológico que les había comentado, más un reloj, en el cual tenemos un tiempo estratégico para poder actuar. Y para que sea efectiva una RRD, y no solo simbólica, esto requiere tiempo, atención, presupuesto, monitoreo, entre otros, que deben ser específicos, que deben ser calculados y que deben ser aplicados aquí y ahora. Esto es lo importante con respecto a una RD efectiva. ¿Qué implica esto? Costos visibles de todo tipo en el término de corto plazo. En cambio, los beneficios que podemos generar, sin embargo, pueden no ser visibles o bien pueden acumularse por décadas. De ahí que el resultado siempre es el conflicto entre una reducción de riesgo de corto plazo, que es el reloj de costo, que obviamente es el reloj más caro, hacia una RR de largo plazo, que es el reloj de beneficio que pueda tener nuestras poblaciones. Gracias. Ok.